Bienvenidos a la casa del Señor, el lugar de su adoración. Somos pueblo escogido en su renovación. Llega el tiempo de restauración. Bueno, quiero que miren esta foto. Yo la miro, que yo no la había visto en las otras reuniones. Ok. ¿Qué es eso? Eso es muy común para todos, ¿cierto? Es un trasteo, una mudanza. ¿A cuánto les gustan los trasteos? Exactamente, eso fue lo mismo en los otros dos cultos. A nadie. Eso es un rollo, hermano. Se quiebra la vajilla, se quiebran los espejos, se rayan los muebles. No, empacar, desempacar, armar, desarmar. En los trasteos es que uno se da cuenta que es acumulador compulsivo. Hay un programa que se llama acumulador compulsivo. Uno tiene chucherías, tiene regueros, tiene de todo. Y uno carga con eso en cada trasteo. Eso genera carga, ¿cierto? Eso genera estrés, eso genera, ay, como que tan maluco. Y más si se cambia uno de ciudad o se cambia uno de país, ¿no? Y pienso también en la, digamos, situación que están viviendo los afganos, que están saliendo, huyendo de su país, ¿no? Que están escapando por sus vidas, sus familias, con la familia, con los niños. Qué tremendo. Una cosa es hacer un trasteo, que uno se va para otra casa con todo, ¿cierto? Tiene el tiempo de empacarse, pero otra cosa es sin previo aviso, corra por su vida, como está ocurriendo allá. Tratando de ir de ese régimen. Hoy vamos a ver la vida de un hombre que aparece en el Salón de la Fama de Hebreos 11, el salón, la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, que tuvo que hacer una mudanza, así, sin previo aviso, una mudanza de un momento a otro. Y estamos hablando de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Vamos a leerlo en Hebreos 8, del 11, Hebreos 11, del 8 al 10, y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Tengan esa palabrita ahí. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por esta oportunidad que nos das de alabar, adorar tu nombre juntos como iglesia. Señor, gracias por permitirnos estar como hermanos, como cuerpo, como iglesia, para celebrar y confesar tu presencia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo Santo, que nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela, nos abre los ojos, la mente, el corazón, los oídos espirituales para recibirla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. He llamado esta predicación un viaje a lo desconocido. Y podríamos también ponerle otro título, una mudanza a lo desconocido. Abraham es considerado el padre de la fe, eso es ya muy conocido. Abraham es reconocido por la Iglesia Cristiana Universal como un patriarca, un paradigma de la fe. Es un hombre hay mucho para aprender de él. Lo respetan los judíos, los islamistas, los musulmanes, los palestinos, todos saben de él, todos lo respetan,
por quién fue, por cómo aparece en las Escrituras. Entonces no es posible hablar de fe si no hablamos de Abraham. Y Abraham, ustedes observan que en el capítulo 11 de Hebreos tiene no uno, sino como 6 versículos que hablan de él, de su fe. Y ese sería como el que debería encabezar la lista de héroes de la fe, Abraham. ¿Por qué? Porque Dios llevó a un extremo la fe de Abraham. Dios probó a Abraham de maneras impresionantes. Y creo que nosotros, si pasáramos por esas pruebas que él pasó, de pronto nos rajaríamos. Porque el tipo tuvo unas facetas, vivió unas facetas de fe bien complicadas. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos, estos versículos? ¿Qué nos dice Hebreos que hizo Abraham por fe? En primer lugar, salió en obediencia. Versículo 8. Por la fe Abraham siendo, ¿qué? Llamado. Dios lo llamó. ¿Qué hizo él? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, y salió, nuevamente, segunda vez, salió sin saber a dónde iba. O sea, un viaje desconocido, a lo desconocido. Entonces lo primero que vemos aquí es un llamado, el llamado de Dios. Dios lo llama, Abraham escucha, Abraham obedece, Abraham sale. Pero ¿de dónde sale y hacia dónde va? ¿Hacia dónde sale? Vamos a mirar entonces en Génesis, ahí está la historia de lo que estamos hablando, Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en ese momento no se llama Abraham, sino Abram, vete o sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Observe que primero viene la orden, viene como el llamado y seguidamente viene una promesa. Una tremenda promesa que pocos hombres han recibido dicha promesa. Y dice, y haré de ti una ¿qué? Nación grande, no chiquita, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4? Y se fue Abraham, o sea, salió, obedeció, como Jehová le dijo. Y Lot, el sobrino, con él, fue con él. Dios le había dicho salga de su parentela y se llevó al sobrino. No sabemos por qué razón se lo llevó, pero ahí estaba. Y era Abraham de edad de 75 años cuando nuevamente salió de Harán. Harán era otra de las ciudades de ahí, de esa región de Mesopotamia. ¿De cuántos años era Abraham cuando salió? 75. Mire, aquí ya podríamos decir algo muy importante. Nunca es tarde para que Dios lo llame a uno. Ya estaba entrado en años, pero el llamado de Dios, diríamos, se mantiene vigente. Y aquí vemos a un hombre ya de edad recibiendo un llamado. Usted dirá, no, pero es que en esa época 75 años eran 15 años. No, ya a partir del diluvio, los hombres lo máximo que vivían eran 120 años, porque Dios lo decretó. Entonces aquí ya el hombre estaba viejito, ya estaba cuchito. Este hombre se llamaba Abram, que significa padre excelso, padre excelente. Pero Dios le cambia el nombre. Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, de pueblos. Es un llamado es un nombre que ya tiene un llamado ahí, un propósito. Y Dios le dice, vete, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu familia, sal de tu nación, sal de tu ciudad.
Y resulta que la ciudad de Ur de los Caldeos, era una ciudad cosmopolita, una Nueva York, por decir algo, de esa época. Era una ciudad con una gran cultura, civilizada, cómoda, rica, con muchos avances en civilización, en tecnología, en cultura, en artes. De hecho, en 1918, unos arqueólogos ingleses del Museo Británico encontraron excavando unas ruinas de la ciudad de Ur, allá en el sector de Mesopotamia, y descubrieron que esta ciudad, por esas ruinas que encontraron, era una ciudad pagana, con muchísimos ídolos. Encontraron joyas, riquezas, encontraron utensilios que se ofrecían a los dioses, encontraron artefactos, elementos de sacrificio, donde sacrificaban a las personas para ofrecerlo a los dioses. Era una ciudad muy idólatra. Y aquí vemos a Dios llamando a Abraham. Él era pagano, él era idólatra. Él no conocía a Dios. Y aquí vemos a Dios llamando a este hombre. Dios toma la iniciativa de llamar a un hombre que está allá. ¿Y este hombre qué tenía que hacer? Dejar todos esos dioses, esos ídolos de los antepasados. Tenía que dejar su cultura, su familia, la cultura Mesopotamia y Babilonia tenían una gran cantidad de dioses, muy reconocidos. Y ahí tenía que Abraham dejar todo eso, porque Dios lo estaba llamando. Sería un gran desafío, era un gran desafío para Abraham obedecer esa orden. Porque tenía que cortar con vínculos fuertes, vínculos familiares, vínculos sociales, vínculos religiosos. Le tocaba dar un paso de fe grande. Y seguramente también Abraham estaba cómodo, estaba tranquilo, estaba seguro, era una ciudad grande, estaba a gusto, tenía una zona de confort, tenía una estabilidad, hasta que viene el llamado. Hasta que viene un llamado, como diríamos, sin previo aviso. El llamado de Dios: salga, vete de ahí. Porque Dios, precisamente Dios, tenía un propósito con Abraham. Pero ese propósito no se iba a cumplir si Abraham se quedaba allá. No se iba a cumplir. El propósito iniciaba con él saliendo de allá, saliendo de la idolatría. No iba a haber cumplimiento del propósito en medio de ese contexto idólatra. Lo tenía que sacar, lo tenía que alejar de ahí para acercarlo a él, para empezar a caminar con él. San Agustín de Hipona dijo: Dios no le quitó violentamente los ídolos a Abraham. Le mostró que él era mejor. Le mostró que él era mejor que cualquier ídolo. Abraham entonces sale de la idolatría, del paganismo, para convertirse en un verdadero adorador, en un constructor de altares. Mire lo que dice el versículo 7 de ahí de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, este hombre se convirtió en un adorador. Dejó los ídolos y se convirtió en un adorador exclusivo para Dios. Y aquí vemos a este hombre construyendo altares. Después de ser un hombre que rendía culto a otros dioses, ahora construye un altar para Dios. Y mire, aquí aprendemos algo muy lindo. Dios toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de llamar a un hombre. No se dice que Abraham era piadoso, que oraba mucho, que caminaba con Dios, que era obediente a Dios. No, Dios en su soberanía capturó la atención de Abraham y le dijo: ven, camina conmigo. Más adelante se dice que Abraham fue llamado
amigo de Dios. Entonces aquí es importante eso. Él tiene que salir para hacerlo un adorador, un canal de bendición para multitudes. Pero primero tenía que haber una separación. Y aquí nos tenemos que preguntar algo, hermanos. ¿De qué nos está llamando Dios a salir? ¿De qué nos está llamando Dios a salir? Para que los propósitos de Dios se cumplan. Los propósitos de Dios muchas veces no se cumplen porque no salimos de algo, de una condición. Y aquí me llama la atención que Dios le dice, te haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, tengo planes, tengo sueños, tengo ideas, tengo proyectos, pero sal de ahí. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Tengo planes para ti, tengo proyectos, tengo pensamientos de bien, tengo planes de bienestar y no de mal, pero hay cosas que tenemos que dejar. Se necesitan, muchas veces para que los propósitos de Dios se cumplan, se necesitan salidas, retiradas, partidas de un lugar a otro. Se necesita fe para dar pasos hacia el propósito de Dios y dar pasos que nos alejen de las condiciones que desagradan a Dios. Y podríamos decir, para llegar a ser verdaderos adoradores, exclusivos adoradores, debemos dejar los ídolos. Debemos dejar esos ídolos que no solamente son imágenes, no son imágenes, son conductas, situaciones, condiciones. Si Abraham se quedaba en Ur, no podía entrar a la tierra prometida, tenía que salir. Dios, hermanos, quiere usarnos. Dios, hermanos, quiere bendecirnos. Dios, hermanos, quiere cumplir propósitos, pero tenemos que tomar decisiones. Decisiones que a veces son costosas, que nos llevan a abandonar cosas, pecados, situaciones de las que tenemos que salir para que Él pueda bendecirnos, como le dijo a Abraham. Nos pide salir de tinieblas, de inestabilidad, del doble ánimo, salir de la tibieza, salir de los círculos viciosos del pecado en los cuales a veces nos metemos, salir de la pereza, salir de la ira, salir de la incredulidad, salir de la pornografía en las redes sociales, salir del adulterio, salir de la fornicación, salir del afán, del estrés por conseguir, por acumular, de tantas cosas que tenemos que tomar la decisión de salir. Es salir de aquello que nos está impidiendo que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Y uno no quisiera escuchar ese tipo de cosas, pero estamos hablando de la fe. Y la fe involucra tomar decisiones. La fe involucra atender, obedecer, actuar. Porque la fe son obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y Abraham actuó, se movilizó. Dejó una nación para dar origen a una nueva nación. Dejó una familia para formar una nueva familia. Dejó una sociedad para formar una nueva sociedad. La fe nos lleva a responder, hermanos. A responder, ¿lo hago o no lo hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿O me quedo aquí tranquilito? Muchos saben que deben salir, pero no saben cómo. Muchos saben cómo deben salir, que necesitan salir. Muchos saben que tienen que salir de ahí, pero no saben cómo. Y aquí es donde yo quiero decirles, hermanos, como pastor, como amigo, busque ayuda si no sabe cómo salir. Aquí hay consejeros. Aquí hay hombres y mujeres de fe que oran por usted, que pueden orar por usted, que le pueden ayudar a salir.
que tenemos temor de Dios y que podemos ayudarle. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió un consejo aquí en la iglesia? A un líder de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que pidió oración? ¿Cuándo fue la última vez que de pronto a través de alguien Dios le dijo, mira, necesitas cambiar ciertas cosas? O de pronto no a través de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló algo, le pidió algo y usted obedeció? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, aquí obedecí a Dios? Podríamos preguntarnos eso. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos ayuda para salir de una situación donde nos estamos debatiendo, estamos ahí estancados, enredados, paralizados? Hermanos, muchas veces nos cuesta obedecer. Yo creo que a la mayoría, nos cuesta obedecer y necesitamos ayuda. Necesitamos oración, necesitamos apoyo, consejo, acompañamiento para tomar decisiones. Y Hebreos también dice que Abraham, ese mismo versículo dice, salió sin saber a dónde iba. O sea, viaje a lo desconocido. Pero había algo muy especial. Él tenía la fe de que iba hacia un lugar prometido por Dios, preparado por Dios. La fe de Abraham fue una fe que lo movilizó aún sin ver, aún sin saber, aún sin conocer. Y eso es la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una canción acá que cantamos muy bonita que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Está obrando el Señor. Y la fe de Abraham fue la fe de uno que quema las barcas, que quema los puentes, que con la determinación de que ya no regresar, no hay que regresar más. Esa determinación la tuvo Abraham, no regreso, voy hacia adelante. Pablo lo dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo fue llamado. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un asesino. Y Dios lo llamó y tomó decisiones. Salió de donde estaba y no miró atrás. Él dijo, prosigo, sigo para adelante, no miro atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Todos sabemos la historia. Dios les dijo, salgan de Sodoma y Gomorra, salgan de allá y no van a mirar atrás. Los voy a guardar. Todo lo demás estaba en corrupción. Y esa mujer, tristemente, miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Hermanos, sin duda, definitivamente seguir a Dios requiere de tomar decisiones serias, salir, pasar de una etapa a otra, de una condición espiritual a una nueva, sin mirar atrás, sin mirar ese pasado. No podemos estar mirando el pasado, un pasado que lastima, que ata, que ancla, que paraliza, que estanca. Y por eso Dios le pide a Abraham, corte con eso, salga de eso. Hermanos, y a veces Dios llama suavemente. Dios hace llamados suavemente. Y yo creo que a todos Dios nos ha hecho llamados alguna vez. Pero otras veces Dios nos llama con experiencias fuertes, con experiencias difíciles, que fue mi caso, fui uno de los que tuvo que ser llamado de manera fuerte con la muerte de un ser querido. Y tuve que buscar a Dios, pero ya me había hecho otros llamados. Pero el llamado de Dios es un llamado de amor, es un llamado para bendecirnos, no para maldecirnos ni para empeorar nuestra vida. Ese es el llamado de Dios. Otros llegan al Señor por quiebras económicas, por fracasos emocionales, por pérdidas, por enfermedad, por alguna situación
desesperada. También está el grupo de quienes Dios está llamando, les está haciendo un llamado a servirle tiempo completo. Dios hace llamados así a personas para que se involucren en el ministerio, en misiones, y que entreguen sus talentos, sus dones a Él. Aquí a alguien Dios le puede estar haciendo un llamado al ministerio, al pastorado, al evangelismo, a las misiones, que les va a demandar cortar con vínculos financieros, afectivos, personales, y eso no es fácil. No es fácil soltar. Dios nos puede usar, pero también nos reta a soltar, a que salgamos, a que le entreguemos nuestras vidas y dependamos de Él. El mismo Jesús, hermanos, el mismo Jesús llamó a los discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Dejaron sus redes, sus barcas, sus familias y siguieron a Jesús. 3 años siguiendo al Señor, dependiendo de lo que Dios pudiera hacer con ellos, de lo que Jesús pudiera hacer con ellos. Y creyeron y salieron a servir a Dios. Aquí con el equipo pastoral, con el equipo que yo trabajo, alguna vez Dios les hizo un llamado, nos hizo un llamado. Y dijimos, vamos a servir al Señor tiempo completo. Y hasta ahora el Señor no nos ha faltado. Y el Señor nos ha ayudado. Y servimos en la iglesia. Y a tanto nos hace Dios llamados. Eso hizo Abraham. Obedeció un llamado, saliendo. Dio pasos de fe sin saber a dónde iba. La pregunta que yo les hago, hermanos, hoy es, ¿de dónde lo está llamando a salir el Señor? ¿De dónde lo está llamando? ¿Qué quiere Dios que dejemos definitivamente? ¿Qué debe terminar? ¿Qué etapa debe terminar en nuestras vidas y salir en obediencia a una experiencia nueva? Pero mire, puede haber el caso de personas que dicen, Señor, yo salgo, pero si me da garantías, si tengo póliza, si tengo cláusulas, si tengo un seguro, yo salgo. O mejor dicho, deme la posibilidad de salir y si no me amaño me devuelvo. Abraham le hubiera podido decir eso. Señor, yo voy a salir, pero si no me gusta, deme la oportunidad de salir. No, Dios llama y ya. Dios nos llama dándote garantías, negociando, no. Él pide que confiemos. Él pide que dependamos de Él, que le obedezcamos. Se nos puede ir la vida pidiéndole a Dios garantías para servirlo. Se nos puede ir el tiempo pidiéndole a Dios, Señor, voy a hacer esto, voy a dejar esto, siempre y cuando. Y resulta que con Dios las cosas no funcionan así. Dios le dijo a Josué, Josué, para cruzar el Jordán tienes que meter a los sacerdotes con el arca en el río y el río va a parar. Y Josué obedeció, mandó a los sacerdotes con el arca en hombros. Y hermano, se metió allá y el río se detuvo. Se detuvieron las aguas y pasaron. Pero tuvieron que actuar en fe. Dar el paso. Debemos salir aun cuando no veamos ni entendamos todo. En últimas, el desafío, hermanos, es salir ahora que Dios está llamando. Porque quizás mañana no podamos, o mañana el Señor ya no nos llame. Ya no insiste más con nosotros. Puede ser demasiado tarde. En segundo lugar, la segunda cosa que hizo Abraham, según Hebreos, según lo que estamos leyendo, fue que habitó como extranjero. Habitó como extranjero, moró, vivió como extranjero en esa tierra. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas, en carpas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, Abraham vivió como un peregrino, como un nómada, como un misionero, como un extranjero. Alguien que vive en un lugar pero no tiene residencia permanente allí. Estuvo en la tierra prometida pero de paso, como un pasajero. Todo lo que tenía Abraham era móvil, movible, portátil. Las tiendas eran portátiles. Un día estaba acá, el otro día tenía que moverse para otro lado. Los que hemos tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de vivir en otros países, en el extranjero, sabemos que no se pasa bien como extranjeros muchas veces. Se carecen de cosas, hay limitaciones, extrañamos la familia, hay cosas que no son comunes, hay cosas a las que no estamos acostumbrados, la comida, hay una sensación de inestabilidad, se extraña la tierra. Y yo me pongo a mirar a estas familias venezolanas, hermanos. Sí, es una locura ver a estas familias con sus maletas, con sus niños. Dios mío, qué difícil. Trasteando todos los días con nada seguro, kilómetros sin nada estable, como nos toca a nosotros. Nos levantamos y tenemos el desayuno allí o el almuerzo, ellos no tienen dónde. Y es tremendo ver esto, como errantes, con carencias. Abraham fue un nómada. Y no es que fuera un peregrino pobre, porque él salió con mucho ganado, de verdad. La verdad salió rico. Pero fue errante, fue un nómada. Habitó en tiendas, no en casas. Tuvo que vivir en constante movimiento, no desempacaba completamente Abraham. Y tenía que vivir una vida de dependencia diaria. Lo único, hermanos, que tenía Abraham estable, seguro, ¿sabe qué era? La promesa de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Mire, eso lo dice en Génesis 12, dice que él escuchó esa promesa: y haré de ti una nación grande, la promesa, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan. Bendición, 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 hermano. Pero le tocó vivir así, como un nómada, como un extranjero. Él tenía esa promesa en su corazón. Él tenía la promesa de que si salía, Dios no lo iba a desamparar, lo iba a entrar, lo iba a hacer una nación grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hermanos, mire, por esa fidelidad y esa obediencia de Abraham a Dios, de creerle a pesar de estar así como extranjero, por eso es que estamos nosotros aquí, porque él creyó esa promesa. Y de ahí vino Jesús, de que él creyó. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Él le creyó a Dios. Y toda su descendencia vino a ser bendecida. Vino Jesús. Estamos nosotros acá hoy por esa fe de Abraham. Hermano, la fe es un viaje a lo desconocido, aún a lo inestable, a lo inseguro. Etapas donde no tenemos el control, hermanos, que se nos sale del control. Y tenemos que confiar que Dios está en control, de que Él nos prometió y de que Él va a cumplir. Abraham fue eso, un hombre que creyó, confió, dependió de Dios. Y podríamos decir que Abraham también fue un misionero, estuvo de paso, pasajero, como lo fue Jesús. Dice que Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Con sus discípulos visitaba ciudades, aldeas, pueblos, cumpliendo su misión.
Hermanos, aquí podemos decir, nosotros como cristianos somos misioneros, peregrinos, vamos de paso por esta tierra. No hay nada seguro, solo Dios. Solo nuestra confianza en Dios. Como hijos de Dios, somos transitorios en esta tierra. Tenemos una visa de tránsito, una visa de paso. Tenemos principios diferentes, valores diferentes. Somos de una cultura de reino. Jesús lo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el mismo Pablo lo dijo, no se acomoden al mundo. Romanos 12 dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, no se amolden, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que no se amoldan al mundo comprueban la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y podríamos decir, no podemos por eso desempacar del todo. Estamos de paso. Estamos de paso, no podemos amoldarnos. Pedro también lo dijo, mire, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Eso lo dice Pedro. Somos diferentes, amén. Somos diferentes, tenemos un destino diferente. Vamos de paso, dígale al que está a su lado, vamos de paso, dígale, vamos de paso, no se acostumbre a este mundo. Vamos de paso, hermanos. Lo tercero y lo último que hizo Abraham, según Hebreos, esperó la ciudad de Dios, y me encanta. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otra versión dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos, ¿qué? Eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces, Abraham no solo obedeció el llamado a salir, Abraham no solo habitó como misionero, como extranjero, como peregrino, sino que Abraham, por la fe, entendió que su morada no era geográfica, no era un lugar geográfico, era una morada celestial. Amén. Una morada eterna. Pudo ver una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y en Apocalipsis miramos eso, Apocalipsis 21. Juan dijo, vi yo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Juan, el escritor de Apocalipsis, vio por revelación esa ciudad. Pero Abraham, muchísimos, miles de años atrás, ya la había visto por fe. Una ciudad, calles de oro, mar de cristal, una ciudad sin pecado, una ciudad sin corrupción, una ciudad sin violencia, una ciudad sin dolor, sin sufrimiento. Una ciudad diseñada por Dios. Y hermanos, quiero decirle una cosa, cuando usted y yo nos convertimos, cuando usted y yo salimos de condiciones que no agradan a Dios, se nos abren los ojos, se nos revelan cosas nuevas por fe. Hay una nueva cosmovisión, un horizonte que se despeja. Cuando hay conversión hay una nueva revelación de lo eterno, una nueva revelación. Y somos llamados a poner la mirada en esa nueva revelación, en eso nuevo que Dios nos permite ver, en eso nuevo, en eso que no se ve. Colosenses 3, 1 al 2 dice,
Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está mi pianista? Si me regala, ¿dónde está mi músico? Hermanos, Abraham creyó, Abraham obedeció, Abraham salió, Abraham peregrinó, pero también esperó ver otra ciudad. La vio, de hecho, la vio. Una ciudad cuyos cimientos son eternos. Una ciudad hecha por Dios. Pablo lo dijo, mire, Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está, mire lo que dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando al Salvador? Hermano, yo quiero decirle algo. A veces se nos embolata el tema de que somos ciudadanos del reino. Se nos embolata por todo lo que vivimos a diario, los avatares, los afanes, los compromisos, todo lo que vivimos como ciudadanos de aquí, colombianos, como ciudadanos aquí en Armenia. Las preocupaciones diarias, las situaciones que nos toca vivir, enfrentar a diario, lo normal, los chicos, la familia, tantas cosas, se nos embolata. Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, cuando entendemos esto, la muerte tiene un nuevo concepto. Para Pablo morir era ganancia y la vida era Cristo. Y hermanos, en esos tiempos de pandemia que hemos tenido que ver partir a tantos, ¿no? Tantos han perdido familiares, hemos perdido familiares. He tenido que oficiar muchos funerales por causa del COVID. Y uno le comparte a las personas, mire, este es un tiempo donde usted debe reflexionar acerca de su paso por la tierra y pensar en Dios y poner su confianza en el Señor ahora que está vivo. Uno comparte eso, pero nosotros como cristianos también tenemos que reflexionar cómo estamos pasando por esta tierra, hermanos. ¿De qué manera estamos viviendo aquí, ahora? Esta pandemia no respetó ni a jóvenes, ni a viejos, ni a ricos, ni a pobres. Hemos visto partir a muchos y tenemos que reflexionar. Somos llamados a reflexionar nuevamente acerca de nuestro paso por la vida. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Es como la pregunta. ¿Somos conscientes de que nuestra ciudadanía es una ciudadanía del reino de los cielos? ¿O estamos tan metidos en las cosas de aquí de la tierra que eso se volvió un concepto etéreo por allá, como raro, ciudadano del cielo? El problema es ese, que a veces vivimos más como ciudadanos del mundo que ciudadanos del cielo. Y eso se nos vuelve una cosa atípica por allá, un cuento de hadas. Por eso, por el trajín que llevamos, por el mundo, por sus deseos que nos terminan atrapando. Terminamos atrapados. Y es de esas cosas del mundo que Dios nos llama a salir para entrar en el propósito de Dios, para entrar en una vida con Dios. Dios llamó a Abraham, hermanos, pero también nos llama hoy a nosotros. Dios llamó a Abraham en su momento a salir de esa tierra. ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde lo está llamando Dios a usted que salga? ¿De qué? ¿De qué le está pidiendo Dios que salga?
nos llama no simplemente por llamarnos, nos llama para bendecirnos, hermanos, para usarnos. Pero sobre todo, ¿sabe para qué nos llama Dios? Para que le conozcamos, para que le sirvamos, para que le adoremos. A eso nos llama Dios, hermanos. Termino preguntándole eso, hermanos. ¿Estás tranquilo donde estás, en la condición que estás? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿O quieres obedecer por fe y salir hacia lo que Dios te tiene preparado? Hacia lo que Dios quiere darte. ¿En qué parte estás? ¿En qué estado estás? ¿Qué tal si cierras tus ojos y oramos? Y le dices: Dios, ayúdame. De pronto Dios te está diciendo una vez más: hijo, te amo, pero quiero que salgas de ahí. Quiero bendecirte, quiero usarte, quiero que me conozcas, quiero hacerte un verdadero adorador. Y te amo, hijo, te amo. Y como ocurrió con el hijo pródigo, que se dio cuenta que tenía que salir de allí, que tenía que volver al Padre, que había perdido algo, tenía que regresar. Pero tenía que salir, tenía que cortar. Señor, gracias. Gracias por hablarnos tu palabra. Nos habla, Señor, quizás en medio de una situación que estemos viviendo, enfrentando. Pero definitivamente, Dios, eres un Dios que habla. Un Dios que se revela. Un Dios que se comunica, un Dios que hace llamados, un Dios que refresca nuestra memoria, un Dios que no calla cuando ama. Amas y hablas. Y gracias, Señor, por tenernos aquí hoy vivos para escuchar tu palabra que es verdad. Y cuando conocemos tu verdad, la verdad nos hace libres. La verdad nos abre los ojos. La verdad nos ubica, nos instruye. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender este consejo que hoy nos das, a recibirlo en nuestro corazón. Y, Señor, a entender que somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino, estamos de paso por aquí. Ayúdanos, Señor, a no amoldarnos a este siglo, a este mundo, a esta corriente. Ayúdanos, Señor. Y por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Dinos, Señor, cómo salir, qué debemos hacer. Gracias, Señor, porque llamaste a Abraham y Abraham es ejemplo e inspiración para nosotros hoy. Llamaste a Abraham, nos llamas hoy a nosotros para que nos convirtamos de los ídolos al Dios viviente, el poderoso, que cumple propósitos, que quiere bendecirnos, que quiere hacernos bendición. Gracias por mis hermanos, gracias por amarnos, Señor, gracias por hablarnos. Y yo quiero invitar, si alguien vino hoy por primera vez, a que haga conmigo esta oración y entregue su vida a Jesús y le diga: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco mi pecado y me arrepiento de mi pecado. ¿Le puedes decir eso ahí al Señor? Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús. Entra, Jesús. Si usted hizo esta oración, mira, aquí están estos hermanos. Pueden buscarle en este momento, salir con ellos. Mientras los demás nos ponemos en pie, cantamos, oramos, alabamos, bendecimos a Dios. Gracias, Señor. Cantamos.
voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. La batalla es tuya, Dios. Batalla es tuya, Señor. Gloria. La batalla es tuya, Señor. Declare eso, decláralo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien.